Ya saben que estamos hablando de qué. Y veíamos la clase pasada que era la cultura y que era el evangelio. Y hoy vamos a hablar de esa cultura del evangelio, porque la cultura del evangelio no la podemos tener, no la podemos practicar, no la podemos entender si no conocemos quién es Dios. Por los siglos, la humanidad ha querido responder esta pregunta: ¿quién es Dios? Y muchos han intentado responder esto bajo su propia condición, bajo sus propios conceptos, bajo su propio entendimiento, como si Dios fuera parte de la creación y no el creador. Queremos responder quién es Dios basado en nuestros propios conceptos, y ahí cometemos un error. Como el hombre no ha encontrado esa respuesta que él quiere escuchar, esa respuesta que él quiere oír, entonces él ha ido formando ídolos, dioses en su mente. Le voy a poner algunos ejemplos. Los cananeos, usted ha escuchado que en la Biblia nombran a los cananeos. Ellos tenían dos dioses fuertes. Uno era Aserat, que era la diosa madre, la diosa de todo, la madre de todos los dioses. Y Baal, que era el dios de la tormenta, de la lluvia, de la agricultura. También vemos a los griegos. Los griegos tenían multitud de dioses, pero habían dos como que ellos sobresalían, que era Zeus, que era el rey de todos los dioses, que era el dios del cielo y del trueno, y Afrodita, que era la diosa del amor, la belleza y la sexualidad, por nombrar algunos. También los nórdicos, ellos tenían también múltiples dioses, pero los grandes de ellos eran Odín, que era el padre también de todos los dioses. Mira, aquí hay un conflicto como porque toda esta gente tiene padres de dioses, pero Odín también, ellos decían que era el padre de todos los dioses, era el dios de la sabiduría, de la guerra y de la muerte, y Thor, el dios del trueno, la fuerza y la protección. De eso hay una película, ¿verdad? Los egipcios son un caso aparte, porque los egipcios, para ellos todo era un dios. Por ejemplo, hay uno que se llama Ra, que era el dios del sol. Amón, que era el dios del aire y de la creación. Osiris, que era el dios de la muerte y el inframundo. Isis, la diosa de la magia. Y para ellos todo era un dios, todo era un dios. Pero la Biblia nos dice que hay solo un Dios vivo, solo un Dios verdadero. Nuestro Dios ha sobresalido sobre todos ellos. Y nuestro Dios nos ha dado algo que se llama el evangelio. Y por eso es esta materia que estamos viendo hoy. Porque es necesario que yo entienda el evangelio de Dios. El evangelio de Dios. Pablo en Romanos, en capítulo 1, versículo 1, dice que él fue apartado para el evangelio de Dios. Dígalo conmigo, evangelio de Dios. En Marcos 1:14, después que Juan fue encarcelado, dice que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. O sea que el evangelio ¿de quién es? Ahora, a ver, alguien aquí que me pueda definir qué es el evangelio. Lo vimos en la clase pasada. Busquen sus apuntes y lo tendrán. ¿Qué es el evangelio? Bueno, veíamos que Pablo en 1 Corintios 15 lo definía, que era que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó. Eso es el evangelio. También en Romanos nos dice que es poder de Dios para salvación. Entonces, hermano, podemos observar que
Dios juega un papel central, Dios juega un papel fundamental en la cultura del Evangelio. No podemos sacar a Dios de la cultura del Evangelio. Entonces la Biblia indica que el plan de Dios no fue una reacción que Dios dijo, oye, Adán pecó, Eva, ¿qué hago? No. Sino que esto fue concebido desde antes de la creación. El evangelio que nosotros conocemos no nació porque el ser humano pecó y porque Dios tuvo un plan B. No. Dios no trabaja así, Dios no reacciona así. ¿Recuerda Génesis 3:15? Lo que conocemos como el protoevangelio. Que le dice a la serpiente, bueno, mira, de la mujer saldrá uno que aplastará tu cabeza y que la serpiente iba a morder en el talón. Eso es el protoevangelio. Y ahí Dios está diciendo, mira, yo tengo todo bajo control. Voy a levantar uno que te va a aplastar y todo lo que pasó aquí se va a deshacer. También vemos en Efesios capítulo 1, versículo 4-5, usted lo lee completo después, pero dice que se nos escogió en él antes de la fundación del mundo. O sea, ya Dios sabía, ya Dios estaba preparado. No, Dios no esperó que pasara algo para él tener un plan B. En 2 Timoteo 1, del 9 al 10, usted lo lee después, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Jesús antes de los tiempos de los siglos. El evangelio de Dios fue planificado desde antes. Permítame leerle, y anote allí, 2 Corintios 5, 18-21, que dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Proviene de quién? ¿Proviene de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. 5, 18-21. Dio el ministerio de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándose en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces vemos que toda esa cultura del evangelio que estamos viendo proviene de quién? De Dios. Es el principal aquí. Pero la gran pregunta que vamos a hacer hoy es, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Es un Dios con una chica larga sentada en un trono en el cielo, que manda castigo a la gente malo y le prohíbe a la gente para que no sea feliz, quiere tener. Empiezan a decir disparates y cosas las cuales no tienen ni idea. Pero para yo poder conocer a Dios, yo necesito ir a la fuente que me habla de Dios. ¿Y cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente? Para yo poder responder esta pregunta necesito buscar en el lugar adecuado, mi hermano. Yo no puedo buscar en el libro de fulanito, en el libro santo de no sé quién. No. Entonces, el único libro que Dios inspiró, el único libro donde Dios se reveló, el único libro donde Dios se muestra es la Biblia. Y en ella misma nos revela todo lo que es Dios. Todo. Entonces, ¿cómo lo conozco? El Salmo 19, del 1 al 6, nos dice que la creación nos muestra la gloria de Dios. Ahí dice gloria, ¿vieron? Y del 7 hasta el final nos habla de su ley, que nos muestra el carácter
de Dios. ¿Usted quiere conocer a Dios? ¿Usted quiere ver cómo es Dios? Entonces usted puede ir al Salmo 19 y va a ver que comienza diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia, y usted se lo sabe de memoria, ¿eh?, las obras de sus manos. Y en el versículo 7 dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace al sabio sencillo. Y empieza a saber el carácter de Dios para con nosotros. Entonces podemos decir que Dios nos enseña su carácter por una revelación general y por una revelación especial. Esto aquí vamos a llamarle revelación general. Esta está a la vista de todo el mundo. La revelación especial, Dios la revela. No sé cómo se hace una iglesia, así que no, a su iglesia. Es una iglesia. No se vaya a burlar mi dibujo. Dios se revela por medio de la creación a todo el mundo. Nadie puede negar al Creador. Pero no todo el mundo recibe esta revelación especial, donde Dios se revela al ser humano, donde Dios revela sus propósitos, donde Dios revela su voluntad, donde Dios revela su plan redentor. Entonces la creación, su orden, su belleza, habla ¿de qué? De la gloria de Dios. Pero su ley nos revela ¿qué? El carácter justo, fiel y amoroso de nuestro Dios. Entonces, Dios es, primero es un ser personal. Escúchenme. No es una persona. Dios es un ser. Dios no es la persona que tiene sentado al lado. En este ser subsisten tres personas. Que esto lo vamos a ver en otra clase más detallada, ¿ok? Así que ahorita van a decir, ¿qué? Dios es un ser personal. No es una persona. Pero en ese ser personal subsisten tres personas. ¿Quiénes son? Y estas tres personas son tres personas divinas que conforman al único Dios verdadero. Tienen la misma esencia, tienen la misma naturaleza, tienen la misma jerarquía. Son individuales, son absolutamente distintas unas de otras. El Espíritu Santo actúa de una manera, el Hijo actúa de otra y el Padre actúa de otra. Pero están unidas en el seno trinitario. Y sabe, la Trinidad es lo que nos distingue a nosotros de las otras religiones. Por ejemplo, el judaísmo cree solo en Hashem, en Jehová, en Dios solamente. El Islam solo cree en Alá, para ello es Dios y ya. El cristianismo
con lo que nosotros creemos y lo que la Biblia nos ha enseñado, es un Dios, tres personas. Un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero ahora, la gran pregunta. ¿Cómo es Dios? ¿Dios acaso es un anciano de chiva largota que está sentado en el trono? ¿Cómo es Dios? Bueno, esto no lo voy a anotar, ustedes lo van anotando. Sí, Dios es espíritu. Anote, Dios es espíritu. Y esto significa que no puede estar limitado por ningún lugar, ningún universo. Dios puede moverse como quiere. No está limitado por un cuerpo como nosotros, que necesitamos agarrar una camioneta para ir o un avión para movernos de una nación a otra. Otra, Dios es un ser infinito. No tiene límites. Él lo contiene todo. Dios es eterno. Permítame decirle esto de eterno. Dios no tiene principio. Dios no tiene fin. Por eso Él dice, yo soy el alfa y el omega. Él habita en la eternidad. Él no se rige por el tiempo. Él es el creador del tiempo. Dios no dice, hoy tengo que pararme temprano. ¿Qué hora es? Él creó el tiempo. Y Él vive eternamente en el presente. Dios es inmutable. ¿Qué es esto? Su esencia, su perfección, lo que Él es, no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como lo dice su palabra. Hay algo que se llama la aceidad de Dios. Y usted va a decir, ¿a quién? Eso lo vamos a ver también más adelante. Que Dios existe por sí mismo. Él es independiente, Él es autosuficiente. Esa es la razón, Él es el principio, Él es la causa. Dios es soberano, gobierna todo. Y esta es la que más le gusta a nuestro hermano Henger, la que voy a mencionar. Bueno, y nos gusta todo, ¿no? Dios es santo. ¿Pero qué significa esto? Déjeme hablarle de la palabra hebrea aquí, que es kadosh, que significa separado, significa apartado. O sea, Dios es completamente, escúchame, completamente distinto a nosotros. Él está separado de corrupción, de pecado, de maldad, lo que implica que Él es moralmente perfecto, puro en todo sentido. Y esta es la que más le gusta predicar a las personas. Dios es amor. Y no se refiere simplemente que Dios es un Dios que ama. No. Significa que el amor es parte de su naturaleza misma. Dios es la fuente de amor. Nuestra redención, nuestra salvación, Dios lo movió el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor. ¿Cómo llamo a Dios? ¿Cuál es su nombre? Porque me imagino cuando tú conoces a alguien, mucho gusto, mi nombre es Javier. ¿Y tú? Voy a mencionar solo dos. Porque hay muchos que están compuestos con estos. El primero, el que conocemos como Yahvé. A ver, alguien que me vea qué dice aquí. No puedes pronunciarlo, ¿verdad? Cuando Moisés le dice, y cuando me pregunta el nombre de quién yo voy, y el Señor le dijo, diles que yo soy, te envía. Yo soy el que soy.
Ese es el nombre con que se presenta Dios ante Moisés. ¿Qué significa? Yo soy el que soy. Inmutabilidad. Yo no cambio. Yo soy. Eternidad. Yo soy el que soy. Soy el todo. Y debido a la santidad de Dios, esto que su pronunciación original se perdió en el tiempo y se han hecho reconstrucciones como Yahvé o Jehová. Los judíos, los israelitas, decían que esto era impronunciable. Era el nombre de Dios tan santo que ellos no querían ni pronunciarlo. Entonces, como lo se decía, se perdió en el tiempo. Entonces le agregaron letras, algunas vocales, para darle más sentido a la palabra allí. El otro que se usa mucho es Elohim, Dios creador. ¿Y por qué solo tomé estos dos? Porque con este y con este se componen muchos nombres de Dios. Por ejemplo, Jehová de los ejércitos. Con Elohim, Elohim Kedem, es el Dios del principio. O Elohim Mishpat, el Dios de justicia. Con la palabra Yahvé y la palabra Elohim hay muchísimos nombres de Dios que se componen, pero con estos dos son como lo que realmente nos expresa. Dios se presenta delante de nosotros. Me presento delante de ti como el Dios inmutable, eterno, creador de todo lo que existe. Por eso digo, yo soy el que soy. ¿Cuál es la importancia de que nosotros tengamos entendimiento de quién es Dios? Primero, que evitamos caer en el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Todo es Dios. Dios es todo. Dios está en la Biblia. Dios está en este material. Dios está en mí. Dios está en la pizarra. Dios está en la tinta. Dios está en todos lados. Y no es así. También el politeísmo. Y eso lo vamos a ver cuando hablemos de la Trinidad. El politeísmo. ¿Qué es eso? Cuando yo creo en varios dioses, cuando yo digo, Dios es tres dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no. Dios es un Dios, un ser, tres personas. No son tres dioses, es un Dios. También contra un concepto de nuestros tiempos que conocemos como fuerza impersonal. ¿Alguien ha visto Star Wars? La fuerza te acompañe. Y unos poderes, Dios no es así. Muchos han tomado el mensaje de Star Wars para predicar en la iglesia. Vean cómo al Jedi tal lo acompañó la fuerza. Si el Espíritu Santo te acompaña. No, hermano, no tiene nada que ver con eso. Sí, lo han hecho. Lo han hecho. Y entonces es importante yo conocer a Dios. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Cuando usted vino a Cristo, usted se preguntó en algún momento, ¿cómo es Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo a nuestra hermana Stephanie, cuando la conocí, le decía Francisca. Y Francisca para allá y Francisca para acá. Al tiempo fue que yo empecé a decirle Stephanie. No sé por qué le decía Francisca, pues. Muchos de nosotros vamos delante de Dios y le llamamos de todo.
Mi papurri, mi papito, mi cosito, mi diosito, mi compinche, mi pana. Aquí, cuando Dios tiene su nombre. Yo amo el golfeado. Esta hermana Stephanie no le gusta el golfeado. Yo tuve que aprender a conocerla, que ella no le gustaba el golfeado. Yo decía, ¿cómo tú te pierdes este manjar? Tienes que aprender a conocer. Y así hicimos una relación de amistad. Y ahora de familia. Igualmente es con Dios. Yo tengo que conocerlo. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? Y en eso se basa la cultura del Evangelio. Yo conozco a Dios y yo camino, ando bajo los principios que Dios me establece en el Evangelio de Dios.